Bueno, entonces, tenemos, dependiendo del caso, células diploides o células haploides, ¿sí? ¿Cuál va a ser el producto de la mitosis? ¿Sí? Bueno, va a ser la generación de otra célula diploide, ¿sí? Porque se hace una duplicación del material genético, ¿sí? Entonces, cada una de las células hijas, ¿sí? Se lleva uno de los juegos de cromosomas homólogos, ¿sí? Cuando se separan estos cromosomas, ¿sí? Se produce la separación por el medio, ¿sí? Y cada una de las células hijas va a tener un ADN, ¿sí? De, por ejemplo, de la madre, ¿sí? Y lo mismo pasa con la del padre. Pero, en cambio, en la meiosis vamos a tener que el número va a ser haploide, ¿sí? Entonces, vamos a contar solamente con una cadena de ADN. Entonces, bueno, seguimos. Profesora, una pregunta. Sí, Cuando hablamos sí. de esta cadena diploide, 2N, Sí. ¿se refiere a esta doble hélice de la cadena o no? Para. No. Porque vos tenés que el ADN, ¿sí? Tiene una doble cadena, ¿sí? Esto es una hebra de ADN, ¿sí? Que está unida por el medio, ¿sí? No es lo mismo que esto. Esto después se une, se condensa, y me va a formar lo que es una de las cromátidas de este lado, por ejemplo. Y como vos en la fase S tuviste que generar otra copia de ADN, ¿sí? ¿Dónde está la otra copia? Bueno, todo esto se va a partir en pedazos, ¿sí? En 23 pedazos, y va a formar 23 pares de cromosomas. Sé que es un bardo, ¿sí? Esta parte justo. Esperen un cachito, ¿sí? Entonces, acá se marean mucho ustedes. Sería que cada cromosoma cumple después una función de información para... Exactamente. O sea, nosotros tenemos... Esperen un cachito. A ver, yo lo eliminé eso. Sí, no, lo eliminé. Bueno, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. Entonces, esos 23 pares van a tener, o sea, acuérdense que estamos hablando de pares, ¿sí? Entonces, vamos a tener que nosotros somos 2N. A ver, esperen. Está al final, me parece. Acá. Acá nosotros tenemos que... uy. Se me fue. A ver. Ya sé. O sea, yo después les voy a mandar... Acá. Tema. Nosotros cuando pensamos el ADN... ¿sí? Acá. Entonces, que hace referencia a la C, ¿sí? Que es la... Cambió. No pegó una, chicos. Bien. Dice... Se define como la cantidad del ADN por genoma, ¿sí? Haploide, un solo juego cromosómico, o sea, solamente un juego de ADN. En el caso de la especie humana, son 46 cromosomas o 23 pares, ¿sí? Es una especie diploide. Dos juegos de cromosomas. Uno recibido del padre, ¿sí? En el esperma, y otro recibido de la... Está formado por 23 cromosomas. El valor C
sería la cantidad de cromosomas en estado de una sola cromátide. O sea, podemos tener un cromosoma así, ¿sí? Que es antes de la fase S, ¿sí? Vamos a tener un cromosoma materno y un cromosoma paterno, ¿sí? Del mismo tipo. ¿Por qué? Porque estos van a expresar las mismas características, ¿sí? Nada más que van a dar información diferente. ¿Por qué? Porque mi vieja era descendiente polaco y mi viejo era descendiente de turco, o sea, nada que ver. Y cada uno va a darme genes para expresarse de forma diferente, ¿sí? Uno me va a dar genes para expresar ojos ojos de color celeste y el otro ojo de color negro. Entonces, bueno, vamos a tener que tanto el ADN del padre como el de la madre me va a dar información para las mismas características. Que se expresen o no es diferente, ¿sí? ¿Y cómo se expresa este ADN, ¿sí? El ADN paterno, ¿sí? Es una cadena larga, ¿sí? 2 metros tiene, igual que el materno. ¿Qué es lo que pasa cuando se condensa el ADN? Esta cadena larga, ¿sí? Se condensa en 23 cromosomas. Materno, ¿sí? Y 23 paternos. O sea, es como si se cortara esa cadena, ¿sí? Y formara, ay, me salió re chueco, perdón. 23 pares, o sea, 23 maternos, 23 paternos. O sea, se condensa este ADN, ¿sí? Y se forma esto. ¿Qué es lo que pasa durante la fase S, ¿sí? Se duplican las cadenas. En vez de pasar a tener una cadena, tengo 2, de cada uno. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá en la fase G1, ¿cuántos ADN tenemos? 2, porque tengo el materno y el paterno, ¿sí? Tengo materno 1 y tengo paterno 2. Después de la fase... ¡Ay! ¡Ay, me asustaste! Ay, perdón. Vení para acá. Ay, Dios, casi me muero de infarto, chicos. Estoy bien. Bien. Entonces, ay, me perdí. Bien, entonces tenemos que antes de la fase S vamos a tener el ADN materno y el paterno, ¿sí? Descondensado, suelto. Después pasa por la fase S, entonces se duplica la cantidad de ADN. Pero yo ya tenía 2, uno materno y otro paterno, ¿sí? Entonces tengo 3, 4 cadenas de ADN, ¿sí? ¿Y cómo se va a expresar esto? Bueno, cuando se condensa en la profase de la mitosis 1, esto se expresa con otra cromátida hermana acá, ¿sí? Por ejemplo. Bien, entonces estos 23 pares de cromosomas maternos empiezan a tener una cromátida hermana y los cromosomas del lado paterno empiezan a tener, bueno, otra cromátida, ¿sí? Este ADN con el de la cromátida hermana esta con el de la cromátida hermana esta, ¿sí? Son idénticos, porque son una copia idéntica del ADN, ¿sí? Eso después cuando se produzca la separación en la mitosis, que ahora vamos a ver, me permite que justamente el ADN se esparza de forma idéntica, ¿sí? Van a tener tanto los genes, todos los genes maternos como la célula madre como la célula hija, ¿sí? Entonces, sería que una cromátida va para un lado y otra cromátida va para otro. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, me recuperé del infarto, chicos. Bien, entonces, bueno, tienen una experiencia para contar. Bueno, entonces, después de que se produce la división celular, se vuelve a la misma fase, ¿sí? A tener 2 juegos de ADN, materno y paterno en la mitosis. En cambio, en la meiosis, no. En la meiosis, como es una serie de divisiones sucesivas, voy a tener una sola cadena de ADN, ¿sí? Que queda. Que justamente va a ser la que yo le voy a dar a mi hijo, eso va a ser mi ADN que le voy a dar a mi hijo, ¿sí? Que va a ser la mitad de mi carga cromosómica, porque no le puedo pasar toda la carga cromosómica, ¿sí?
Por eso podés tener un hermano que es nada que ver a vos. Porque justamente hay algunos genes que no son idénticos. Ah, En el caso de mi hija, genotípicamente tiene información mía, pero fenotípicamente no se parece en nada. claro. Genotípicamente siempre, o sea, no lo tuviste 9 meses al pedo, digamos. En la sangre está. Ah. Así En la que sangre está, pero no se expresó. no se expresó, salió igual el padre, todo mal, pero bueno, está. Exactamente. Que está. Ah. Entonces, bueno, esto es lo más importante, ¿sí? Yo después les voy a mandar unos videos que son en inglés, que van a tener que leer, pero son en dibujitos, así que están muy buenos. Les va a gustar. Bien, entonces, bien, esto es una de las cuestiones más complejas, ¿sí? Y más importantes de todo esto. Los videitos que les voy a mandar les van a ayudar. Bien, entonces vamos a tener que en la mitosis, ¿sí? Vamos a tener que este ADN se condensa, ¿sí? Acá no se están dibujando los 23 pares, ¿sí? Pero ven, acá están los cromosomas, las cromátidas hermanas, ¿sí? Estas cromátidas hermanas, cada una de las cromátidas hermanas van a tener una copia de ADN, ¿sí? Que después van a migrar hacia el centro, ¿sí? A través de estos microtúbulos que yo les decía, que después van a traccionar estas cromátidas hermanas a cada extremo de la célula, ¿sí? ¿Ven? Primero lo va a llevar al plano ecuatorial, ¿sí? Que va a ser la metafase, ¿sí? En la prometafase se están acomodando. Y después vamos a tener la separación en la anafase. Esta ana es tremenda, ¿sí? Separa el ADN. Entonces, bueno, Ana es una rompehogares, ¿sí? Va a separar el ADN y después el uso mitótico va a traccionar ese ADN hacia el extremo, ¿sí? de la célula, para justamente después generar las dos nuevas células hijas, ¿sí? Cada una con exactamente la misma carga de ADN, ¿sí? Entonces, acá tenemos el doble de la cantidad de ADN, ¿sí? Y acá cada uno va a tener exactamente el mismo tipo de ADN, ¿sí? Pero con el juego de cromosomas maternos y el juego de cromosomas paternos. Bien, acá está todo condensado, toda la secuencia, ¿sí? Acá tienen una imagen real, ¿sí? De cómo se ven al microscopio las fases, ¿sí? De las células. Por ejemplo, acá tienen una fase, acá tienen los cromosomas condensados, ¿sí? Esta es la interfase, ven que está el ADN descondensado, ¿sí? Acá tenemos una telofase en donde se está separando el núcleo. Se está reconstituyendo el núcleo de ambas células hijas. Y después tenemos la meiosis, ¿sí? Que vamos a tener dos fases principales. O sea, vamos a tener una primera fase que va a ser idéntica, no idéntica, ¿sí? Van a haber modificaciones en ciertos puntos, pero se repite la misma secuencia, profase, metafase, anafase, telofase, 2 veces, ¿sí? Entonces, esto es lo que se refiere con divisiones sucesivas, ¿sí? Pero en el caso de la metafase y anafase 1, ¿sí? Se va a producir la división de cromosomas homólogos. ¿Qué quiere decir esto? Que se separa el ADN materno del paterno, ¿sí? En un primer momento se produce lo que se llama el crossing over, ¿sí? Que es la recombinación del ADN materno con el paterno, ¿sí? Se produce un intercambio de ADN entre el cromosoma materno y el cromosoma paterno, y después se separan esos cromosomas homólogos y se produce la reducción de la haploidía, ¿sí? Porque ya no tengo dos tipos de ADN diferentes, ¿sí?
Voy a tener un solo tipo de información para una característica. Esto se da en la primera parte de la meiosis 1, ¿sí? Y después, en la segunda instancia de la meiosis 2, se produce la separación de las cromátidas hermanas, o sea, se produce la reducción de la cantidad de ADN. ¿Sí? Entonces, primero se produce una reducción cromosómica y después una reducción de la cantidad de ADN, que va a ser lo que va a ocurrir acá. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a tener que la mitosis va a ser conservativa, es decir, sigue manteniendo los dos tipos de ADN, tanto el materno como el paterno. En cambio, la meiosis es reductiva, ¿sí? En la meiosis 1 se produce la reducción de la cantidad y tipos de ADN, ¿sí? Entonces, yo separo los cromosomas homólogos, entonces se produce la generación de células haploides. ¿Por qué? Porque tengo una sola información para una característica, ¿sí? Y después tenemos, como resultado de esa división, en la mitosis se crean 2 células hijas, en cambio en la meiosis 4. En la mitosis no hay apareamiento de los cromosomas homólogos, en cambio en la meiosis sí hay un intercambio entre la información de los cromosomas maternos con los paternos. El resultado de la mitosis no es generar células gaméticas, en cambio la meiosis sí, ¿no? O sea, buscamos nosotros reducir la carga cromosómica para justamente poder unir esa célula sexual con otra célula sexual y seguir manteniendo la cantidad de cromosomas que tiene nuestra especie, ¿sí? Que es esos 23 pares de cromosomas, ¿sí? Entonces, 23 maternos, 23 paternos. ¿Por qué? Porque justamente se produjo la reducción, ¿sí?, de ese ADN que nos otorgaron nuestros padres. Bien. Entonces, acá tenemos que en la profase 1, ven, acá tenemos que se forma el crossing over, ¿sí?, ese intercambio de porciones de ADN entre cromosomas homólogos, o sea, cromosomas que tienen la información genética para las mismas características, pero no necesariamente el mismo tipo de información. Bueno, después se produce la separación o la reducción de la cantidad de cromosomas homólogos, ¿sí? Y después se produce la reducción final de la cantidad de ADN. Bien, acá tienen un resumen final de todo el proceso y cómo es que se produce la reducción de la cantidad de ADN o el número de cadenas, ¿sí? Y bueno, esto que estuvimos hablando. Bueno, otra cosa que les quería decir, que no es lo mismo esto, ¿sí? Esto, que la cadena de ADN. La cadena de ADN siempre va a ser una doble hélice, ¿sí? No es que se separan los enlaces entre las moléculas, ¿sí? Esto es una condensación, ¿sí? Esto es una condensación de esto. Nunca se separan la doble hebra del ADN, ¿sí? Eso, por si tenían dudas. Se súper enrolla. Claro, se súper enrosca y después se separa, ¿sí? Es como si yo hiciera una mudanza, ¿sí? No es que parto a la mitad a la mesa, ¿sí? Nada más la embalo. Y después, bueno, separo la mesa del living para el ex y la mesa del comedor me la quedo yo, ¿sí? Entonces, nunca se separa el ADN en sí, se separan los tipos de ADN o las copias de ADN. Bueno, los voy a dejar procesar esto, ¿sí? Porque van a estar así como, ¿qué quiso decir con eso? Así que, si quieren, lo retomamos el lunes, un poco esto con algunas dudas, ¿sí? Yo ahora después les voy a dejar unos videos que les van a encantar, ¿sí? Y bueno, después de eso,
las dudas que vayan generándose, esta es una primera aproximación, ¿sí? Las dudas que se vayan generando, vamos a trabajarlas el lunes y les voy a hacer un recorrido un poquito más profundo, ¿sí? Si tienen alguna duda, sí, los voy a mandar al grupo de WhatsApp, ¿sí? Si tienen alguna duda más, bueno, lo vamos trabajando en el grupo, ¿sí? Bueno.